Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión aquí de Razón Popular, donde vamos a hablar sobre las movilizaciones y las protestas contra Trump en Estados Unidos, donde la sociedad norteamericana ha salido a protestar, ha salido a manifestarse en contra de las políticas que ha llevado a cabo el actual presidente de Estados Unidos y que deja una serie de cuestiones a revisar, una serie de cuestiones que se deben discutir, porque más allá de la coyuntura, quizás tiene una resonancia en la historia política de Estados Unidos y que por supuesto tiene cuestiones que están relacionadas con nuestro país, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poco de estas protestas, de la movilización No Kings que se dio durante el pasado fin de semana y aparte de ahí también vamos a hablar un poco de la situación política actual. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. Un saludo a todos los que nos van a ver el día de hoy, los que nos van a ver después. Un saludo y efectivamente vamos a estar hablando de un tema que, bueno, era un tema que era central hasta hace unos días, pero que después de un conflicto que estamos viviendo en Medio Oriente, bueno, queda un poco desplazado, pero como bien señalas, es la serie de protestas que se están llevando, que se llevaron a cabo en varios estados de la Unión Americana bajo el lema No Kings, no Reyes, y que tuvieron un gran impacto, sobre todo una gran cobertura mediática, y vamos a estar analizando los actores, por qué esta manifestación cobra relevancia no solamente pues sabemos que para los migrantes que están en Estados Unidos, sino también para México, ¿no? Entonces, vamos a ver todas las implicaciones y un gusto, como siempre, estar aquí. Hola, sí, un gusto y pues, un gusto también que la gente que nos está viendo, que nos va a ver y vamos a analizar pues este tema en términos generales. Bueno, en primera instancia vamos a apuntar que la movilización que se está dando contra Trump pues viene o es resultado de una serie de cuestiones de su gobierno, ¿no? Un asedio que tiene contra la comunidad migrante en términos generales, que ellos señalan latina, que pero podríamos decir que mayoritariamente mexicana, donde el mexicano se ha convertido como una especie de patiño del discurso trompiano, ¿no? Ya digamos una función política antagonista para ellos que finalmente más allá de todo se ha convertido en pues ahora que combustible, ¿no? Para su pues, el discurso político, para la persuasión de las bases de Estados Unidos, que se, como hemos visto en muchos análisis que se han hecho en otras partes, responde a una cuestión sociológica de clase, de la profundidad de Estados Unidos, ¿no? De gente de la provincia norteamericana, que, donde tiene resonancia el discurso de Trump. Eh, que más que cuestión de clase tiene que ver con una cuestión de, sí, de identitaria, ¿no? Y que al final de cuentas es pues una especie de falsación de la conciencia, ¿no? Porque les habla de que hay cosas que se deben o desigualdades que se producen por el migrante o los migrantes, cuando en realidad tiene que ver con cuestiones estructurales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de la movilización que se está empezando a dar viene de esa respuesta, ¿no? De, esa, de ese asedio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, contra la comunidad migrante, que se parecía, ¿no? Que no tenía un tope, ¿no? Que digamos que la sociedad latina y parte de la sociedad norteamericana no iba a protestar, porque vale mencionar que no solamente es contra las redadas que se dieron a la semana pasada, sino que se van acumulando, ¿no? Descontentos contra el gobierno de Trump. Entonces, en estas movilizaciones de No Kings, puntualmente se puede decir que es una respuesta directa a las redadas, al asedio contra la comunidad migrante, pero también se suman otras cuestiones, ¿no? Como la propia eh, protesta contra una serie de medidas, ¿no? De exorbitantes por parte de Trump, que para el sistema político norteamericano, más allá de lo que sabemos como digamos, la lógica de un imperio con una política internacional, al interior
con anterioridad sí había una serie de normas escritas y no escritas, simbólicas con respecto al ejercicio del gobierno en Estados Unidos, donde pues se había cierta sobriedad, había cierta recato, se daba, aún en apariencia, pues un apego a la democracia procedimental, es decir, las elecciones, los contrapesos legales, etcétera, etcétera. Y ahora con Trump todo ese discurso formalista pues ya no se lleva a cabo, se hace un desfile él mismo para, bueno, aparentemente para festejar el aniversario del ejército norteamericano, pero que coincide con su cumpleaños. Entonces mucha gente en Estados Unidos se empieza a molestar porque considera que eso está muy lejos, ¿no? De los valores, entre comillas, con el que surgió Estados Unidos como país, ¿no? Es una larga discusión porque finalmente pues habrá quien alegue, incluso desde Estados Unidos, que esa democracia nunca ha sido como tal, sino siempre ha habido, pues ahora sí que rasgos de autoritarismo, rasgos de clasismo, de racismo, etcétera, etcétera, de segregación, y que solamente ahorita es una expresión en el poder de Estados Unidos. Pero bueno, hacia grandes rasgos, Gabriela, es el panorama donde surgen estas movilizaciones y y que están sembrando, ¿no?, el sistema político norteamericano y que hablan un poco más de esa decadencia, ¿no?, de la clase política en Estados Unidos. Pues sí, efectivamente yo quisiera resaltar dos de los aspectos que señalas. El primero, y yo sí podría centrar, el origen de las protestas sí son una serie de redadas sobre la comunidad latina, pero particularmente sobre la comunidad mexicana, que sabemos que es muy numerosa en Estados Unidos, y sobre todo empiezan a cobrar mayor fuerza porque la Policía de Inmigración, conocida como ICE en Estados Unidos, entra directamente a hacer este tipo de redadas sin ningún miramiento respecto a lo que es los derechos humanos, los procesos legales, a lo que se denomina como estados o ciudades santuario, ¿no? Y una de ellas es Los Ángeles, California. ¿Y por qué es tan importante Los Ángeles? Porque Los Ángeles, desde el punto de vista de la composición étnica, es la ciudad donde reside la comunidad mexicana más grande fuera de territorio mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando alrededor de más de 3,5 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación, es decir, que algunos que ya tienen incluso la nacionalidad norteamericana, pero muchos que a pesar de que han vivido casi prácticamente toda su vida en Los Ángeles, pues todavía no son ciudadanos norteamericanos, ¿no? Y creo que eso cobra relevancia porque es tan importante Los Ángeles, California. Y señalaban, creo que bien, porque eh, los mexicanos es la parte de los latinos que en este momento más se está manifestando, porque creo que Trump sí ha emprendido, bueno, ha insultado a varias comunidades de América Latina, pero creo que en particular por la cercanía, por el número, por lo que significa, se ha centrado en la comunidad mexicana. Y efectivamente, a pesar de que el origen de las protestas son estas redadas masivas, eh, creo que sí hay que señalar que a ellos se han sumado, como casi sucede en todas las movilizaciones sociales, una serie de descontentos. Es decir, que esta bandera que ahora, o más bien esta protesta que ahora encabezan los migrantes mexicanos, sirve para aglutinar a toda una serie de personas que están inconformes con la administración de Trump, ¿no? Y entonces ahí vemos personas de la comunidad LGBT que está en contra del discurso y las políticas que ha llevado a cabo Donald Trump. También vemos gente que simplemente no le gusta el discurso y por eso ahí lo de No Kings, porque pareciera que Donald Trump se está saltando, por lo menos, como decías, en apariencia, lo que hasta el momento no hacían los demócratas y los republicanos, que es mantener las apariencias, eh, no sobrepasar determinados límites, y creo que en este caso Trump los está rebasando, ¿no? Y entonces es lo que logra aglutinar estas manifestaciones. Y entonces ya vemos, conforme avanzan las protestas, pues una composición racial más diversa, ¿no? Ya no solamente son los latinos,
sino también es ciudadanos norteamericanos, vamos a decir blancos, pero que saben la importancia de los migrantes en Estados Unidos, una parte de la comunidad afroamericana, todavía muy minoritaria, hacer, para decir, decir verdad, todavía es muy minoritaria a diferencia de otros sectores, y creo que lo que sigue faltando es el apoyo de otros grupos migrantes que se están viendo afectados por estas redadas. ¿Y por qué bueno, nos ofende tanto aquí en Estados Unidos la forma en la que se está conduciendo Trump? Porque Los Ángeles, California es una ciudad donde el trabajo migrante ocupa un lugar central, ¿no? Es muy común que en las calles de Los Ángeles existan trabajadores mexicanos a la espera de, bueno, llegan los contratistas y entonces sirven para diferentes funciones en la construcción, en el arreglo de casas en Estados Unidos, incluso en el sector del campo, ¿no? Entonces están utilizando eso y están haciendo redadas en calles, están haciendo redadas en lo que ya se conocen, bueno, en los grandes supermercados como Walmart, donde también trabajan muchos mexicanos, y supimos también hace pocos días, incluso hoy, que se están apostando los agentes de inmigración cerca de los estadios. En particular en esto, bueno, ya lo habíamos visto con la Copa Oro, que lo iban a intentar, pero en lo que nos llega de las últimas noticias es que en el estadio de los Dodgers también hay gente de ICE esperando arrestar, bueno, a quien presumiblemente para ellos tenga rasgos mexicanos, rasgos latinos, y entonces eso para ellos es suficiente para detenerlos y arrestarlos, ¿no? Entonces eso es lo que causa una profunda indignación y eso es lo que está de origen en estas protestas de No Kings, no Reyes, en alusión a lo que significa Trump, ¿no? Que parece que está saltando todas las instituciones y los valores democráticos, incluso para aquellos que, vamos a decir que no, que son, bueno, liberales y que no están con una democracia, vamos a decir, popular, pero que finalmente ven que Trump no está respetando ninguno de los límites que hasta entonces los presidentes de Estados Unidos habían, por lo menos en apariencia, respetado. Pues precisamente eso que señalas es muy importante porque algo que está sucediendo y que sigue sucediendo en Estados Unidos en la actualidad es que el esquema liberal no termina de entender cuál es estructuralmente el sentido de Trump, ¿no? Lo siguen viendo como una cuestión espontánea, como si fuera digamos, una anomalía dentro de la trayectoria del sistema político de Estados Unidos y les falta no tener como esa visión histórica de dónde viene y por qué se manifiesta. Entonces, eh, curiosamente, la gente que es mayoritariamente de, de Estados Unidos, analista, que bueno, más bien que son analistas del régimen o son de derecha, finalmente tienen una visión histórica porque ellos sí entienden cuál es la visión a largo plazo del imperio, ¿no? Vale a mencionar a Samuel Huntington en su libro de ¿Quiénes somos? El politólogo e intelectual orgánico de Estados Unidos, donde hablaba puntualmente de que el enemigo mayor de los Estados Unidos no eran ni siquiera digamos, los árabes, a la gente de Medio Oriente, o eran las potencias como China u otros países, sino que para ellos, para la civilización norteamericana, decía Huntington, eh, la mayor amenaza era los mexicanos, ¿no? Porque finalmente consideraba Huntington que pues eran gente que iba a arrasar contra su cultura blanca protestante y que iba a ir poco a poco diluyendo, ¿no? La vida cultural de ese país. Todo, lógicamente, esto es un discurso ideológico que agita para
en favor de los intereses de Estados Unidos y que también pues, realmente demuestra que para ellos es una amenaza poblacional y demográfica. Para nosotros históricamente, para los mexicanos finalmente es una cuestión que responde a la historia, ¿no? Porque vemos que antes eran estados que pertenecían a México y que ahora actualmente la gente demográficamente pues se está recuperando a partir de una serie de circunstancias que entendemos que tienen que ver con la cuestión laboral, que tiene que ver con la cuestión de ir buscando una mejor vida del pueblo mexicano, de mucha gente que va y trata de enganarse la vida de una manera más digna, etcétera. Entonces, pues ellos básicamente los más retrógradas están pensando que estamos en una, pues estamos en una invasión, ¿no? De hecho, ahorita hay un gran debate porque las protestas en Estados Unidos, eh, ya ve como ven, había unas imágenes donde había, digamos, gente con banderas en las protestas, banderas de México, etcétera, etcétera. Y entonces había personas, analistas en México, que decían que esa imagen reforzaba para Trump y para los trumpistas la imagen del mexicano invasor que iba a llegar y iba a arrasar con las instituciones y con el país, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, eso es todo un debate porque, bueno, para empezar eso es simbólico y para empezar es gente aislada que no tiene ninguna conexión orgánica con el gobierno de México ni nada, pues es gente que tiene derecho a manifestarse curiosamente y posiblemente gente propia de Estados Unidos, ya residentes o ya ciudadanos norteamericanos, pero mucha gente analista decía que eso reforzaba la imagen y que esas protestas en primera instancia, hay que señalarlo, por eso mencionaba el esquema liberal que no termina de comprender a Trump, porque señalaba que esa imagen iba, que como antes de que surgiera como tal No Kings, había como ciertas protestas primarias, ¿no? Contra las redadas. Decían que esa imagen iba a ser perjudicial para México, para los latinos, y que pues Trump de ahí se iba a agarrar, ¿no? Entonces nosotros platicábamos que no, que curiosamente, más allá de la imagen simbólica, significaba el inicio de una movilización política, ¿no? Y que ningún gobernante en un sistema político determinado le conviene que haya movilizaciones, ni a favor, ni que dime si pueden servir, ¿no? Ya cuando empieza una cuestión de conflicto social, cuando comienza a subir la acción colectiva de la gente, el gobernante en turno ya no lo va a poder parar, o sea, la sociedad empieza a manifestarse, empieza la política contenciosa, donde buscan demandas, donde buscan oportunidades, ¿no, Gabriela? Que hemos hablado, lo que dice básicamente la teoría de los movimientos sociales, y ya no se paran, entonces, digamos, desde ahí comenzó esta política de confrontación y de protesta contra Trump y lo que aparentemente era gente que tenía una bandera de México ahí que iba a ser utilizada para discurso trumpiano, de un momento a otro se convirtió en el surgimiento de movilizaciones masivas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces eso finalmente eh, ha puesto, aunque pareciera que no, pues ha puesto en crítica a Trump y pues eso va a dar muchas cosas de qué hablar porque, como hemos hablado, las protestas en primera instancia fundamentalmente contra las redadas y contra la xenofobia, contra el racismo, contra el pueblo mexicano y latinoamericano que está en Estados Unidos trabajando. Más allá de eso, también es una protesta que ha conllevado que otras demandas, ¿no? Contra Trump se empiecen a articular y que empiece la crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar analizando, Gabriela. No sé qué tengas que decir al respecto de esta cuestión de cómo se ha ido encadenando las protestas. Pues sí, lo primero señalar que lamentablemente, o sea, la política, más bien el debate político en México influye mucho en el análisis para algunos analistas, ¿no? Sobre el análisis que hacen en Estados Unidos, ¿no? O sea, siguen reflejando sus fobias sobre la política mexicana, las reflejan en el análisis que hacen sobre las protestas en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando algunos de los manifestantes, como bien señalabas, salían con banderas mexicanas, inmediatamente los analistas en México empezaron a decir, no, es que eso, lo que señalaba, ¿no? Incrementa el discurso de odio de Trump. No, simplemente señalar que la población que en esos momentos estaba siendo afectada era la población mayoritariamente mexicana.
¿no? O sea, em, y también señalar que las personas tienen derecho a tener múltiples, porque así sucede, múltiples identidades. Entonces, hay, a pesar de que hay gente que ha estado toda su vida en Estados Unidos, tiene raíces mexicanas y tiene derecho a tener esa identidad mexicana por un lado, pero por la otra parte también están reivindicando el hecho de que ya pertenecen también a Estados Unidos, ¿no? Pero es esa idea de que no solamente puede ser tener una sola raíz, no, o sea, te declaran norteamericano o no estás aquí. No, es decir, hay gente de origen mexicano que todavía siente orgullo de esas raíces porque los padres llegaron ahí a trabajar, porque gracias a eso ellos tienen otras oportunidades que quizá no hubieran tenido aquí en México y entonces por eso reivindican esa bandera mexicana, ¿no? Luego también los analistas decían, no, es que no son protestas orgánicas y había varias teorías, ¿no? Primero, las está organizando las más alocadas, ¿no? Está organizando los comités de Morena en Estados Unidos. Es evidente que no, ¿no? O sea, eso desborda por mucho el partido, por eso digo que reflejan mucho de lo que piensan políticamente aquí en México, lo reflejan al análisis en Estados Unidos y sobre todo porque es algo, yo se lo veo que surgió en un primer momento de manera espontánea, ¿no? O sea, de la gente que vio cómo detuvieron a sus conocidos, a los vecinos, a gente que sabía que lleva mucho tiempo trabajando en Estados Unidos, que tienen trabajos totalmente dignos, reconocidos, importantes para la comunidad y los detuvieron, ¿no? Entonces, nada tiene que ver. Es lógico que si la población mexicana dentro de México es, o por lo menos apoya mayoritariamente a la 4T, lógico que si existe gente en Estados Unidos mexicana, es muy probable que el porcentaje de apoyo aquí en México pues se reproduzca de manera similar en Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, que hay un porcentaje más o menos parecido de gente que apoya la 4T en Estados Unidos, de la comunidad mexicana, pero eso no quiere decir que la protesta esté organizada por un partido político y toda esta serie de conexiones que quieren buscar. Luego, otra cosa que señalaban, eh, primero decía, ¿no? Un analista muy conocido de Televisa, que ahora ya no está en Televisa, decía, no, es que las protestas no cambian nada porque, y lo comparaba con la marea rosa, ¿no? Es que la marea rosa resulta que no cambió nada en cuanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, o sea, las protestas de la marea rosa era una manifestación por arriba y esto es una manifestación eminentemente de carácter popular. Y lo que tiene, o sea, si supieran y analizaran los movimientos sociales, sabrían que los movimientos sociales muchas veces no tienen una traducción inmediata, es decir, que no están protestando y en este momento Trump a los 3 días va a cambiar de opinión y entonces ya se va a hacer un demócrata en el sentido de que va a estar convencido de lo que significa la democracia y entonces va a hacer una serie de cambios que beneficien a la mayor parte o a los sectores populares. No, o sea, efectivamente eso no va a suceder y casi nunca sucede ninguna movilización, pero eso sirve de cimiento para que en algún momento donde los tiempos ya no sean favorables para Donald Trump, eso cambie, llegue a cambiar el rumbo o que eso contribuya al desgaste de Trump, o sea, de estas pequeñas cosas que a lo mejor no las vemos, pero que están ahí presentes, ¿no? O sea, que se salió de control, la puede pensar, ¿no? La gente. Los Ángeles, ya hay protestas acá, empiezan a surgir también figuras, porque recordemos que hace algunos programas comentábamos este recorrido que está haciendo Alexandra Ocasio y Bernie Sanders, que decía que luchaban contra la oligarquía y que su idea era recorrer varios estados de Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso se suma a que ahora el gobernador de California se ha enfrentado directamente, Gavin Newsom, se ha enfrentado directamente con Donald Trump. Eso probablemente ahorita no signifique nada, pero de cara a unas elecciones podría ser que resurgiera como un líder capaz de hacerle frente o por lo menos un contrapeso a la figura de Donald Trump, ¿no? Porque por lo menos hasta ahora se ven como dos figuras totalmente opuestas. Entonces no es que vaya a cambiar en este momento nada, porque casi ningún movimiento lo logra
de manera inmediata, ni siquiera un movimiento tan potente como el de los derechos civiles en Estados Unidos logró las cosas de manera inmediata, pero claro que va erosionando, como bien señalaba, la capacidad de Trump de mantener y controlar el discurso y de mantener y controlar a la gente que protesta, ¿no? Porque aún, a pesar de esto, pues siendo un provocador, pues envió a elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Marina Norteamericana, para gente que evidentemente va desarmada. Y entonces resulta que te encuentras con imágenes y pues eso hace cambiar la opinión pública, donde hay un señor de 80 años al que 5 policías montados le están apuntando, pues o sea, eso refleja mucho de lo que significa en estos momentos el gobierno de Trump, ¿no? O sea, que finalmente es gente mayoritariamente pacífica que se ve enfrentada a la policía, a las redadas, a una serie de elementos policíacos que en cualquier lugar de América Latina, si esto lo viéramos, que llega la policía montada, llega la Marina, la Guardia Nacional contra gente que está desarmada, nosotros ya hubiéramos llamado y los otros analistas, no, es que son los orígenes del autoritarismo, del fin de la democracia. Bueno, pero como es Estados Unidos, allá le llaman el respeto y la ley y el orden, ¿no? Como dije. Pero aquí sí son, es el autoritarismo y el reflejo del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, pues eso, señalar eso. Fíjate que una cuestión interesante que está sucediendo es que si algo pasó desde Trump, del primer periodo que sorprendió pues, a Estados Unidos y al mundo, fue que empezó a caerse un poco la imagen de la democracia, entre comillas, perfecta de Estados Unidos y empezó a ver que tenía pues también abolladuras, ¿no? Que empezaba a fallar en la forma, pues en el fondo ya sabemos que como lo hemos analizado aquí, pues desde el siglo XX muchos han visto que es una élite del poder que toma decisiones arriba, como decía Roy Mills en la élite del poder y otros autores, pero digamos que esa forma se empezó a desmantelar y pues empieza una política frontal por parte de Trump, que más allá de que responde a otra facción de la burguesía norteamericana con otros intereses diferentes a la facción globalista que entendemos representaba eh, pues el Partido Demócrata y la política del Partido Republicano, que al final de cuentas es una asociación, al mencionar, de la clásica élite del poder. Ahora con Trump pues empieza otra política más confrontativa que empieza a tener, como digo, al mexicano como un arquetípico necesario, como que funciona políticamente para ellos, lógicamente basado en prejuicios, clasismo, racismo, todo lo que sabemos, pero finalmente pues digamos que ese discurso irrumpió contra las formas. Pero también aquí una cuestión importante de apuntar es que durante este último periodo, sobre todo ya a partir del año pasado, comienza ya una política donde se ven a flor de piel las dos caras históricas de la historia política de Estados Unidos, ¿no? Que siempre se han presentado, que finalmente son las caras de, por un lado, eh, pues toda la historia, ya sabemos, ¿no? Del supremacismo, de la independencia norteamericana, digamos, de unos cuantos toman las decisiones, unos cuantos, se decía, los que tienen negocios, los que tienen mayoritariamente recursos, son los que pueden decidir y son los que en la democracia son los que toman finalmente el rumbo de Estados Unidos, ¿no? La estructura del feudal, ¿no? Las plantaciones en el sur de Estados Unidos en ese momento son los que bueno, era la estructura socioeconómica, ¿no? Que se ha hablado anteriormente aquí y que pues podemos ver que fue durante todo el siglo XIX esa definición de la forma en que se movía el país vecino del norte. Pero por un lado también históricamente durante el siglo XIX, también el siglo XX ha habido una resistencia, ¿no? Por parte de sectores progresistas de Estados Unidos
donde desde Abraham Lincoln, la abolición de la esclavitud, todo el final del siglo XIX y XX, cuando empezaban los sindicatos obreros en Estados Unidos, los mártires de Chicago, posteriormente también pues el socialismo que había en ciertos sectores obreros, pues toda la lucha civil de los afroamericanos en los 60, las protestas de los jóvenes contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Esos dos caras históricas de Estados Unidos están ahorita muy presentes pues, en Norteamérica y digamos que van a estar enfrentando, ¿no? Durante todo este periodo de Trump. Por eso es lo que queremos mencionar con respecto a esta movilización de No Kings, porque no va a ser la primera, no ha sido la primera y van a seguir sucediendo porque ya existe esa confrontación de caras históricas, ¿no? En Estados Unidos, como pasa en todos los países, ¿no? Que a veces aunque uno cree que no hay gente de izquierda o gente que lucha contra el autoritarismo, el clasismo, el racismo, siempre surgen expresiones, ¿no? De resistencia. Tú lo puedes mencionar en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Siempre hay sectores progresistas que luchan. Estados Unidos no es la excepción, tiene su propia cara histórica, siempre desde la resistencia, siempre desde la trinchera contra la estructura del poder. Y ahorita es otro episodio más contra un poder que como decimos, que ya no la disimula, no sé, sino que ya confronta directamente, ya comienza a romper las formas y que se están confrontando, ¿no? Históricamente estas dos caras, ¿no? Una lógicamente avasallante, que es la que está en el poder y que finalmente es la que va a estar dirigiendo, ¿no? La agenda, pero por otro lado la cara de resistencia, la cara de un movimiento social que va a estar surgiendo y que no va a ser tampoco espontáneo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a ser interesantes de estarlas analizando pues curiosamente, y hay que señalarlo, el- los sociólogos en Estados Unidos son buenos en cuanto a la descripción y el estudio de los movimientos sociales. Ahora va a ser interesante cómo van viendo que se lleva a cabo esta movilización, porque ahora hay que apuntarlo, no nada más es la cara histórica de la resistencia norteamericana, sino que eso suma la fuerza, ¿no? de los mexicanos que están protestando de origen o que están protestando ahí en Estados Unidos y que pues esto no va a parar tan fácilmente. Eso es lo que podríamos decir. Lógicamente no hay predicciones en la política, no se pueden hacer predicciones, pero así a grandes rasgos queremos poner esto sobre la mesa para explicar que el conflicto político va a seguir presentándose y que, como señalabas tú anteriormente, sí, los movimientos sociales no influyen así tan directamente muchas veces en cuanto al cambio de agenda política de un presidente, sino que va influyendo paulatinamente en el cambio de políticas generales, ¿no? De un régimen de gobierno y que tienen que ir asimilando, cuando es inteligente un régimen de gobierno, ¿no? Tiene que ir asimilando paulatinamente las demandas, ¿no? De la sociedad para poder mantenerse en pie. Pues eso va a ser interesante, que si Trump tiene la sapiencia para entender que muchas políticas que está tomando ya tiene un tope y que si lo rebasa, pues va a seguir mayor inestabilidad en el sistema político norteamericano, ¿no? Eh, Gabriela, ¿qué te parece si leo los comentarios aquí de Nahum y ya nos dices un comentario general para ir cerrando? Sí, de acuerdo. Bueno, Nahum aquí apunta que pues dice, pensábamos que ya se había calmado, pero hoy a las 6 de la mañana Ice fue al estadio de los Dodgers a provocar porque estaba un partido seguro a esta hora contra los Padres de San Diego. Los dueños del estadio los corrieron a los policías del ICE. Eh, bueno, como los propios empresarios de Estados Unidos empiezan a molestar con esto porque tal les mengua las ganancias, ¿no? Estar ahí detrás de la gente.
Bueno, dice, algunos demeritan las protestas por faltas de un líder, pero en realidad el líder es el colectivo, las organizaciones. Hasta ahora no existe un César Chávez. Lo importante es hacerse notar porque no es posible que los cubanos con 5 millones tengan más poder que el Congreso. Un punto muy interesante. Eso es interesante porque la gente de origen mexicano, pues ya los que tienen derecho a participar en la política de Estados Unidos, no han despuntado, ¿no? A la actualidad, ¿a qué se debe de que no haya gente, pues así que de origen mexicano que defienda a la comunidad latina, la mexicana sobre todo en este caso? No se ha presentado, es un caso interesante a analizar. Dice, hasta ahora otros grupos de latinos están callados, ellos están en silencio, aunque ellos también los están expulsando y les quitaron supongo que visa para llegar al famoso paro humanitario. Dice, para los estadounidenses los mexicanos son la imagen de la invasión, para los mexicanos su identidad es mucho más fuerte que otras nacionalidades. Eh, Dice, el presidente ya está dando cuenta de la fuerza de los mexicanos, se refiere a Trump. Dicen las encuestas que si California fuera un país, fuera uno de las economías más importantes del mundo, y sí que sería la sexta del mundo. No sé si quieres comentar algo al respecto, Gabriela, de esto que apunta Naum y de, en general de lo que hemos estado hablando. Sí, nada más señalar una cosa, como bien señalabas, muy interesante que no la he escuchado en ninguna otra parte, ¿no? Porque existen políticos muy destacados, tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos, de origen cubano y también de origen puertorriqueño, ¿no? Pero yo hasta donde sé no hemos visto uno de origen mexicano. Ojalá que saliera en el ámbito progresista, ¿no? Ya conservadores y reaccionarios hay muchos, pero es importante porque por alguna razón, a pesar de que somos una población de las más numerosas en términos, sí, no, en términos numéricos en Estados Unidos, no tenemos representantes de origen mexicano. Y también ver que en las protestas, curiosamente, no se ve mucho apoyo de otros sectores de América Latina como los cubanos o los venezolanos. A mí me parece que tiene que ver un poco porque, no sé, habría que analizarlo, ¿no? Porque es otra cosa que no han analizado, pero me parece que muchos de los cubanos son hasta cierto punto conservadores, ¿no? O sea, es parte de los que critican el régimen de Cuba, lo mismo pasa con el caso de Venezuela, y creo que por eso muchos de ellos incluso los podría calificar de trompistas, ¿no? O sea, a pesar de que les afecta en términos ya concretos lo que es el mandato de Trump, creo que incluso apoyan esa idea, ¿no? E incluso son partidarios de una división de decir, no, el problema lo tienen los mexicanos, nosotros somos cubanos, nosotros somos venezolano y ya que se las arreglen como puedan, ¿no? Eso respecto a lo que, muy interesante que comentaba Nahum. Y otra idea que yo he escuchado profundamente absurda, profundamente, que revela la ignorancia de la serie de comentaristas que salen en televisión y en radio, la idea de que eh, se quejaban, ¿no? Y decían, no, es que Estados Unidos tiene razón y Trump en esta ocasión tiene razón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es como si invadieran tu casa, ¿no? Es como si invadieran tu casa y en tu casa tú tienes derecho a saber quién invitas y quién no invitas. Perdón, pero esa es una analogía profundamente, o sea, es aberrante, no tiene ningún sentido ni pies de cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las casas, no estamos hablando de los lugares particulares donde cada uno habita, no, estamos hablando de países. ¿Y que por qué no es válida esa comparación? Porque si vemos las grandes potencias, por ejemplo, China, lo que tiene es una gran mano de obra derivada de una serie o de un gran número de trabajadores que no tienen seguridad laboral, ninguna prestación, y que eso hace que la mano de obra en China sea muy barata. Entonces, si Estados Unidos quiere competir con un gigante económico como es China, necesita mano de obra barata. ¿Y cuál es esa mano de obra barata? Los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que hacen los trabajos que otros sectores poblacionales no quieren hacer, el hecho de que se encuentren de manera o que no tengan los documentos los hace más vulnerables porque entonces les pueden pagar lo que quieran,
les pueden aumentar las jornadas de trabajo, cuando quieren los despiden, siempre hay gente que va a querer trabajar por menos, etcétera, ¿no? Entonces, es absurdo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se beneficia profundamente de esa mano de obra e incluso eh, los análisis más radicales de izquierda dicen que el capitalismo lo que hace sistemáticamente es incrementar el número de personas que transitan o que están de manera ilegal en los países y no solamente de eso, sino que entre mayor número de personas que existan en esas condiciones sin papeles, sin ninguna seguridad laboral, beneficia a una economía capitalista. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de pagarles menos y generar como empresario mayor número de ganancias, ¿no? Entonces, no es que Estados Unidos se trate de una casa, es que la mano de obra mexicana es importante y por eso dices tú que se enojan, los empresarios están enojando, pues claro, porque saben que parte de los beneficios que ellos obtienen, de los grandes beneficios, se debe a esa mano de obra muy, muy, muy mal pagada, en parte porque es ilegal. O sea, sí, creo que sí se llegara a un acuerdo, y por eso creo que nunca se va a llegar en un sistema capitalista, a un acuerdo que legalizara, les diera documentos a la mayor parte de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, eso los empoderaría y eso permitiría a ellos exigir mayores condiciones o mejores condiciones de trabajo. Y eso es lo que no están dispuestos a hacer. Entonces esos comentaristas pues ignoran toda esta serie de análisis que se han hecho y por qué a los Estados Unidos les beneficia la inmigración ilegal, la inmigración masiva e ilegal, y por qué no están dispuestos a avanzar en una reforma migratoria, ¿no? Entonces, creo que por eso, al final, Donald Trump se va a dar un balazo en el pie. No porque a veces, lamentablemente, las protestas o el tema de las redadas, sino me parece que va a ser el tema económico el que va a terminar impactando a Estados Unidos, porque ya empezaron el incremento de las cosas. Pues claro, si tú pones aranceles, sube el precio de las materias primas, pero aparte de eso está subiendo el costo de la mano de obra. ¿Por qué? Pues porque está haciendo redadas y entonces hay menos gente dispuesta a trabajar en esas condiciones, incluso algunos por mero miedo, ¿no? De que no quieren salir porque tienen miedo a las redadas migratorias. Entonces, pues nada más esto, ¿no? Señalar la ignorancia de la serie de comentaristas que pues que andan circulando en redes sociales, en la televisión y en la radio, y que creo que si por si ellos fuera, pues ya nos hubieran entregado de hace algún tiempo, o nos hubieran anexado a Estados Unidos, ¿no? Para no llevar, para no decir nada. Mira, sobre este punto ya para concluir por mi cuenta, pues también es otra cuestión muy importante que se va a ir presentando porque, y eso es lo fundamental de entender con respecto al caso de Trump y del trumpismo, es que sí es una fuerza estructural, sí es una fuerza política que está irrumpiendo eh, en el contexto del sistema político de Estados Unidos. Sí es una fuerza que ha rebasado al Partido Demócrata en un sentido, en unos sectores, que a su vez se ha apropiado del Partido Republicano, que tiene un discurso confrontativo, un discurso identitario, nativista, pero es una fuerza que se enfrenta contra la estructura de una realidad económica en Estados Unidos que ya no es meramente supremacista, ni es meramente blanca, ni es meramente, ni depende directamente de este sector poblacional, sino que es una industria y un sistema económico diversificado, donde diversos pues, empresarios, profesionistas, gente que vive ya en torno a lo que genera la fuerza laboral mexicana, ¿no? De origen y también migrante, que ya pesa en Estados Unidos y que ya es una realidad a la que no se también se enfrenta este discurso que aparentemente es muy fuerte, pero finalmente también está, eh, pues ahora sí que también está bajo el escrutinio, porque no es cierto de que, y estas protestas también se dejan ver esta cuestión de que sea absoluto, ¿no?
De hecho, la discusión va a ser de ahora en adelante. eh, eh, la discusión va a ser de ahora en adelante que si este régimen de Trump va a avanzar a disolver paulatinamente los contrapesos y digamos, el diseño democrático de Estados Unidos, las instituciones, etcétera, etcétera, o si no simplemente es una estrategia electoral, ¿no? Que han analizado diferentes analistas, pero finalmente podremos ver que bueno, por lo menos yo considero en esta primera instancia que sí tiene visos de empezar pues a disolver la forma de la democracia norteamericana, pero así también tiene mucha relación con la cuestión electoral, ¿no? Realmente no es tan fácil que en un país que tiene casi 2 siglos de este sistema, de un momento a otro se disuelva, ¿no? Entonces, Trump está bajo el escrutinio y finalmente tiene que responder a la lógica electoral, donde quiera o no, dentro de 2 años tiene que ir a elecciones otra vez, ¿no? Entonces ahí va a estar la dinámica, la polémica y pues aquí vamos a estar viendo, ¿no, Gabriela? No sé si quieres apuntar algo ya para concluir. No, nada más señalar efectivamente que, o sea, Trump, a mí me parece que nada más hay dos caminos. Me parece que en términos de lo que puede hacer, yo sí considero que está llegando ya a su límite en cuanto al poder que él tiene y ya el otro camino que podría ser sería, como bien señalabas, desmantelar alguna parte de las instituciones. Por ejemplo, algunos señalan que está intentando cambiar la constitución para poder reelegirse, lo que ya no le permite la constitución, ¿no? Este sería su último mandato, ya no había ninguna posibilidad de otro, entonces, pero está buscando la manera de cambiarlo. Ahí vamos a ver, ¿no? O sea, de qué manera se van a defender, porque eso sí implicaría, desde mi punto de vista, ya un desmantelamiento de las instituciones, pero creo, a pesar de eso, que el sistema de Estados Unidos, el sistema liberal, yo todavía lo considero, a pesar de lo que hace Trump y de las cosas sorpresivas que diariamente hace y de las ocurrencias que diariamente tiene, eh, que todavía tiene algunos elementos para frenarlo. O sea, yo tampoco creo que ya estemos ante la antesala de lo que puede ser un régimen, pues no sé, no sé, creo que es eh, todavía exagerado llamarlo dictadura, pero por lo menos que extendiera su mandato presidencial. Creo que todavía hay muchas cosas, muchas sorpresas, lo que está haciendo en Medio Oriente. Me parece que las protestas no van a parar en tanto eh, Donald Trump no decida mantener las redadas, por lo menos en apariencia, como lo tenían sus antecesores, ¿no? O sea, una serie de deportaciones, pero sin este escándalo y sin estar en las ciudades santuario. A mí me parece que no hay que decir que Donald Trump ya tiene la victoria definitiva. Hay muchos elementos que siempre en política son importantes y que pueden cambiar el destino y el rumbo de un gobierno como el de Donald Trump. Entonces yo, como señala, yo tengo esperanza en esa parte porque es una parte importante, muy importante, de gente que no está de acuerdo, así como hay una gran masa, y hay que reconocerlo, que es trompista y que va a ir con él hasta donde él lo indique. Me parece que también hay una resistencia que también es muy importante, que está compuesta por la gente de más avanzada allá en Estados Unidos, más progresista, y que no lo va a dejar tan fácil, ¿no? Finalmente Donald Trump gana de manera democrática, pero eso no significa que después le permitan hacer cualquier cosa, modificar y que se perpetúe ahí. Entonces, me parece que sí va a encontrar resistencia, aunque ahorita todavía la vemos incipiente. Se van a unir varios factores para que esto todavía nos depare muchas sorpresas, y sobre todo que Donald Trump no la va a tener tan fácil, ¿no? Tiene varios enemigos ya encima, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, con eso, y agradecerte y agradecer a todos los que estuvieron comentando, a Naum y a los que nos van a ver después. Un abrazo. Sí, Gabriela, muy buen cierre. Sí, vamos a estar revisando y pues
como apuntas, pues no es tan fácil llamar a un gobierno, cambiarlo, ¿no? De dictadura, de fascismo, o sea, hay que ver los regímenes que tienen ciertas características, cómo van evolucionando y se tiene que analizar puntualmente, ¿no? Una cosa es la agitación política y otra cosa es el análisis concreto, ¿no? Estructural de lo que pasa en un país. Entonces, ahorita, digamos que pues eso lo tenemos que ir evaluando paulatinamente, pero eh, podemos ir a grandes rasgos que Trump con su discurso y su fuerza también tiene una gran resistencia institucional, social y que también hay que señalarlo, y eso es muy importante en el caso de Estados Unidos, también de una facción de la burguesía norteamericana que no está a favor de Trump. Entonces eso vamos a ir viéndolo, analizándolo y pues porque curiosamente o realmente lo que pasa en Estados Unidos en su política interior es de interés también para los otros países, ¿no? Es el único país que su política interior se vuelve también política eh, exterior, ¿no? Para los demás países. Entonces eso no es una cuestión ahora sí de estar viendo lo que pasa en Estados Unidos como una curiosidad intelectual o curiosidad política, sino que es una cuestión que compete y que va a repercutir en otros países como el nuestro y que hay que estar al tanto de cómo se va moviendo la correlación de fuerzas del país vecino del norte. Entonces, muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos aquí en Razón Popular a través de Nuevo Norte y nos vemos en otra ocasión la siguiente semana para seguir analizando la realidad política, social de México y de otros países de América Latina y del mundo, por supuesto. Entonces nos vemos y que estén bien. Hasta la próxima. Saludos, bye.